Libro de los Jueces, capítulo número 11. He dado lectura del versículo número 27 al versículo número 31. Mis queridos hermanos, si tenemos como referencia que en este caso Jefte había tenido un diálogo o había enviado de hecho mensajeros llevando diríamos así, un antecedente histórico para el rey de los amonitas. Entendiendo de que este rey se levantó contra Israel para tratar de, luego de 300 años, recuperar aparentemente su territorio, el cual Jefte explica muy bien que Dios los había desposeído de esa tierra y se las había entregado a ellos. Mas sin embargo el rey no quiso entrar en razón, sino que obstinadamente, como lo dice la escritura allá en el versículo 28 en adelante, Jefte recibe del rey de Amón una negativa y se preparan para la batalla. Ahora bien, en el versículo 29 nos dice, si me acompaña nuevamente en la lectura, que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galaad y Manasés, y de allí se pasó también a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, es decir, donde ya se encontraban sus enemigos. Es evidente que esta lucha demandaría no la fuerza del hombre, sino la fuerza de Dios en el hombre. Recordará usted que ya con otros jueces Dios se había mostrado propicio, enviando u otorgando de su espíritu para que estos puedan ser dirigidos no solamente por el poder que Él puede impartir, sino también por la guía a la hora de encontrar una estrategia de batalla. Dice la escritura pues en el versículo número 29, que el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora bien, como se decía en la enseñanza anterior, Jefte, luego de que recibe de parte del Señor, del Espíritu Santo, la asistencia, en el verso número 30 dice la Biblia que Jefte hace un voto a Dios. Un voto, por cierto, innecesario, ya que Dios no estaba sujeto a ningún pacto, a ningún juramento para poder librar a su pueblo. Y cuando hablo de pacto o juramento, hablo de un pacto o juramento humano. Dios no necesita que usted, en este caso, se comprometa con algo para que Él le pueda dar algo. Lo único que Dios anhela de cada persona, de cada creyente, es simplemente su completa sumisión y obediencia. Todo lo demás lo hará el Señor como Él crea conveniente. Ahora bien, en el verso número 30 nos dice, y Jefte hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré, dice ahí, en holocausto. Ahora, antes de ingresar o introducirnos en los versos posteriores, saquemos en limpio ambos conceptos. El primero, hacer voto a Jehová. Cuando se hablaba de voto, usted escuchó también el domingo anterior que se hablaba de lo que es un juramento. Voto o juramento vendría a ser algo semejante, algo similar. Ahora, vayamos por favor al libro de Números, en el capítulo número 30, y veamos qué parámetros tenía que cumplir un voto delante de Dios, qué condiciones estaban, diríamos, ligadas cuando un hombre hacía un juramento delante de Dios. En Números, el libro de los Números, el cuarto libro de la Biblia, en el capítulo número 30, nos dice el Señor. Ahí usted verá como prefacio el texto que dice la ley de ¿qué? De los votos. Recuerde que el voto es semejante a un juramento. Versículo número 1. En la ley estaba tipificado lo siguiente: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Verso 2. Léalo por favor. Ahora, le
leyendo ese versículo, mi amado hermano, Dios estima el juramento o el voto, sí, como un compromiso no de labios para afuera, o diríamos algo que se limite tan solamente a algo emocional. La Biblia dice en ese versículo que cuando se hace voto se liga, ¿qué cosa en la persona del hombre? El alma. Sí, que vendría a ser la esencia, la sustancia en sí misma por la cual nuestro cuerpo puede llegar a tener vida. Mi querido hermano, Dios ve los juramentos o los votos no como un acto emocional. Dios de alguna manera sí entiende de que cuando usted promete a Dios si algo, ha sido su propia alma la que en este caso asume el compromiso de cumplirlo. Cuando vamos al versículo, pues, ¿verdad? Número 2 en la parte final, dice la Biblia, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió ¿de qué? De su boca. Entendiendo también, sin perder, por favor, bueno, cuando no lo quisiera topar para leerlo en la escritura, pero ya en Éxodo capítulo 20, usted sabe bien que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Ahora, versículo número 3. Habían ciertas condicionantes cuando se hacían votos a Dios, ¿sí? ¿A qué me refiero? Versículo número 3 nos dice, mas la mujer, ¿sí? Hablando en este caso de la parte femenina, ¿no? La mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare, ¿sí? O se comprometiere con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, es decir, si el papá se apercibiere de que su hija está haciendo un juramento para Dios, ¿qué dice la escritura? Versículo número 3, sí, verso número 4, perdón. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes o estables o permanentes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Ahora, ¿bajo qué aspecto o condición esto se tenía que cumplir? Si el padre escuchaba a uno de sus hijos, o en este caso a su hija, comprometerse con algo para con su Dios. Por ejemplo, si una hija podría llegar a decir, sí, papá, he dedicado mi vida o mi tiempo libre a servir al Señor, así qué sé yo, a ir a entregar tratados aquí por el sector donde yo vivo. Si él escucha ese juramento que ella está realizando de pronto en oración a Dios, y él calla, él es decir, no le dice absolutamente nada, decimos nosotros en lenguaje común, el que calla, otorga. Sí, y si su padre no pusiere ningún obstáculo u objeción a este juramento, entonces Dios entiende de que el juramento va porque va. Amén. Mi amado hermano, ¿por qué el juramento de una muchacha, en este caso, debería de tener el aval o el permiso de un padre? Porque ella no está sujeta en ese orden, ¿sí? No está sujeta a sí mismo. Por ser calidad de hija, está sujeta primeramente a su padre terrenal. Así ella haya puesto a Dios como testigo de su juramento. Es decir, que Dios no pasa por alto, ¿sí?, la jerarquía que ha dejado establecida en esta tierra. Así como Jesús también no pasó por alto la jerarquía de su Padre cuando anunció también en medio de los suyos que el Padre era mayor que él, haciendo alusión de que en jerarquía el Padre obviamente merece para con Jesús. Jesús merecía para con su Padre la sujeción, la sumisión y obviamente la obediencia debida. Mi amado hermano, también decía en este caso las condicionantes de los juramentos. También nos dice en el versículo número 5 lo siguiente: mas si su padre le vedare. Ahora, el vedar es dejar sin efecto. Como cuando usted ha escuchado ese término que se vedó tal ley, por ejemplo. El Congreso manda algo o el presidente manda algo, si de alguna reforma de la ley, él la estudia el Congreso o la Asamblea, ¿y qué hace? O se la aprueba o se la veda. Es decir, la deja sin efecto para que ésta no se ejecute. Mi amado hermano, dice la Escritura: mas si su padre le vedare el día que oyere
todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma no serán firmes, es decir, no tendrán valor. Y Jehová, ¿qué hará con la muchacha que hizo el voto? Jehová la perdonará por cuanto su padre, dice ahí, se lo vedó. Aquí dentro de la iglesia, siempre cuando se trata de, en este caso, hacer la invitación para el servicio en cualquier área dentro de la iglesia, tenemos por costumbre, sea que salga de parte mía o de parte del liderazgo de la iglesia, de ir a mandar primeramente a la persona que se le invita a trabajar de una manera un poquito más activa en la iglesia, se le manda primeramente a orar. Amén. Si está casado, al marido se le manda a obtener permiso ¿de quién? De la esposa. Y a la esposa se le manda a pedir permiso del marido. Y si es un hijo, se le manda a pedir permiso también ¿a quiénes? A los padres. En ese orden, mi amado hermano. Primero a Dios y también a sus padres. ¿Para qué? O en el caso de las casadas, al marido o a la esposa. Porque ambos son una sola carne. Y una sola carne debe tener unidad aún hasta la hora de querer comprometerse en el servicio hacia Dios. Una mujer, una esposa no le puede decir al Señor y al pastor: ya pastor, cuente conmigo todos los días. Y el marido dice: ¿y a quién le pediste permiso? ¿Sí? Mi querido hermano, debe de haber unidad aún hasta para tomar decisiones a la hora de servir al Señor. Ahora, dice la Escritura que si el padre le dijere: no va a tu juramento, Dios, ojo, Dios no es que no oye en este caso el voto, lo oye, pero lo avala o lo aprueba o lo desaprueba en función de la respuesta que un padre le pudiera llegar a dar a su hijo para que cumpla ese compromiso. Más adelante, mi amado hermano, también dice la Escritura ahora con respecto a las casadas. Verso número 6, pero si fuere casada o casado, Dios ahí quisiera argumentar adicionalmente, e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Versículo número 8, léalo por favor. Ajá. Es decir que si una esposa emocionada por el culto dice: pastor, cuente conmigo para limpiar la iglesia todos los domingos. Llega a la casa y el marido, sí, obviamente ignora de ese compromiso, pasa esa semana y al siguiente domingo le dice: ya vengo, mi amor. ¿A dónde va? A la iglesia. ¿A qué? A limpiar la iglesia. ¿Y con el permiso de quién? No vas. Pero es que yo ya me comprometí. ¿A quién se debe? ¿A quién se debe el permiso para poder hacerlo? A su marido. Así se haya comprometido, mi amado hermano, si no hay de la debida armonía y obviamente sujeción, Dios no le puede en este caso imputar al que se comprometió de pecado ese compromiso, por cuanto hay una autoridad a la cual debemos de sujetarnos. Amén. Debemos de respetar en ese sentido el orden jerárquico bíblico que ha establecido nuestro Dios para poder en este caso cumplir o no nuestros juramentos ante Dios. Imagínese que el marido también haga lo mismo con su mujer. Bueno, mi amor, sí, hoy es sábado, sí, no, hoy no voy a dormir a la casa. ¿Cómo así? Le voy a decir, lo que pasa es que me comprometí a hacer vigilia todos los sábados en la iglesia. Mi querido hermano, si esta situación fuese de una manera arbitraria, de seguro sí tendríamos problemas en nuestros matrimonios, problemas en nuestros hogares. Estos parámetros o lineamientos que Dios ha dejado establecido es para que dentro del hogar haya un orden. Ahora bien, cuando vamos para terminar este texto, dice en el versículo número 9, pero todo voto, o todo juramento de viuda o repudiada, es decir, de una mujer que ya no tiene, ¿qué cosa? La atadura de ¿qué? Del matrimonio.
Sí, toda mujer, sí, que fuere viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien le pueda vedar su compromiso. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido, eso es otra cosa, y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. Sí, más adelante usted ya puede culminar de leer todo el capítulo 30 con respecto al acto de los juramentos o los votos. Ahora, si volvemos por favor al libro de los Jueces, capítulo número 11, había un problema en el asunto del voto que hace Jefté. Sí, ¿qué significaba Jefté? ¿Cuántos recuerdan? ¿Ah? Dios abre, sí, o Dios abrirá también, ¿verdad? Ahora, ¿qué anomalía tenía el voto que hizo Jefté? En el versículo, recuerda, bueno, más allá de que estaba por demás hacer un voto. Si Dios lo había levantado para librar a su pueblo, Dios no necesitaba ningún tipo de juramento de por medio como para poder validar, sí, su promesa de bendición para traerles liberación. Y de hecho, si usted ve la vida de los otros jueces, ninguno de ellos tuvo que dar nada en este caso, sí, hacia Dios como juramento para que Dios los libre de sus enemigos. Dios simplemente obraba en misericordia y los libraba, así de sencillo. Ahora, ¿qué anomalía tenía el voto de Jefté? Primeramente, era un voto innecesario. Segundo, su voto o su juramento no implicaba su propia vida, sino la de otros. Eso es como que yo me compromete y diga: Señor, voy a hacer un voto delante de ti, que todos los hermanos de la iglesia van a venir todos los días, los 365 días al año. Usted dirá: pastor, ¿usted cómo así va a disponer de qué? De mi tiempo, de mi vida. Hay gente que sí lo hace, le cuento. Mi querido hermano, el voto debe de ser un acto o debe de ser un juramento que esté involucrado, obviamente, sí, primeramente, sí, mi vida. 2, no puedo hacer un juramento, sí, por otra persona. 3, el juramento debe de ser algo que se pueda llevar a cabo. Mucha gente a la ligera, sí, da juramentos a Dios o pone compromisos para con Dios, sí, sabiendo que son casi que imposibles de cumplir. Mucha gente se compromete. Es como cuando usted le dice a su niño: sí, todos los fines de semana vamos a salir a pasear. Mentira. ¿Sí? Lo podrá cumplir el primer mes sin falta, pero la otra, de pronto en el siguiente mes hay un sábado donde se enferma, hay un sábado donde hay una visita, hay un sábado donde pronto que hay que hacer alguna otra cosa. ¿Y usted qué hace con ese juramento? Y su hijo lo rompe, y de a poquito ya lo saca una vez al mes y después una vez al año, y el juramento queda totalmente abolido, queda quebrantado. No porque sí se deba de quebrantar los juramentos deben de ser realizados con sensatez, con cordura, sí, sabiendo que Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Sí, ahora bien, Jefté hace, sí, un juramento donde obviamente primero era innecesario hacerlo. Segundo, hace un juramento, sí, donde él no se involucra, sino que involucra a un tercero. Y 3, hace un juramento, mi amado hermano, donde implica una responsabilidad casi que imposible de cumplir. Ahora bien, adentrémonos en la enseñanza. ¿Qué es lo que él había dicho en ese juramento? Dice ahí, en el versículo 31, en la parte final: cuando regrese victorioso de los amonitas, será, dice ahí, de Jehová. ¿Qué cosa? Todo lo que saliere a recibirme, dice ahí, de las puertas de ¿dónde? De mi casa. Sí, leamos por favor todo el verso 31 nuevamente. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofrecerá en holocausto. Ahora bien,
de seguro Jefte nunca tuvo presente cuando hizo el juramento, sí, que quien habría de salir a recibirle era su propia y única hija. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Versículo número 32. Lea por favor. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová, ¿qué hizo? Sí, con respecto a, diríamos, a su compromiso, no con Jefte, con el pueblo. Recordando que el pueblo ya había pedido, en este caso, auxilio a Dios. ¿Se recuerda? Ya el pueblo había clamado a Dios. Versículo número 32 en la parte final. Y Jehová los entregó en su mano. Verso número 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades. Y hasta la vega de las viñas. Ahora, ¿qué es una vega? ¿Ah? Ya, es una llanura que se encuentra por lo general, sí, cercano a los ríos, pero con una particularidad. Las vegas tienen, si no las vegas allá en Texas, allá en Estados Unidos, no, cuidado. Sí, allá no. Sí, la vega, mi querido hermano, sí, es una porción de tierra o una llanura de tierra, pero que por lo general cuando el río se desborda, la suele llenar de agua. Sí, es decir, que tiene esa particularidad. Una vega es una llanura o una porción de tierra donde cuando un río se desborde, esta por lo general suele permanecer inundada de agua. Pero es en este caso muy saludable a la hora de querer, por ejemplo, sembrar arroz. Se ha visto que las parcelas de tierra donde se siembran arroz están, ¿qué cosa siempre? Llenas de agua. Las vegas sí tenían esta particularidad. Ahora bien, versículo número 33. Los derrotó, dice en el verso 33 en la parte final, los derrotó con muy grande estrago y así fueron sometidos los amonitas por los hijos ¿de quién? Por los hijos de Israel. Versículo número 34. Ahora bien, la victoria había sido otorgada. ¿Sí? El Señor le había dado, sí, una poderosa victoria habiendo destruido a los amonitas. Verso 34. Entonces, ¿qué sucedió? Volvió Jefte a Mizpa. ¿Recuerda? Ahora, ¿qué significaba Mizpa? ¿Ah? Jehová atalaya o Jehová sea testigo también, algunos lo mencionan. ¿Qué se había llevado a cabo anteriormente en Mizpa? Un juramento sobre un majado, ¿sí?, de piedras. Y ahí se habían comprometido en no hacerse daño, ¿quiénes? Ni Labán, que era suegro de ¿quién? De Jacob. Ni Jacob hacerle daño más adelante, ¿a quién? A Labán. Los cuales obviamente habían tenido roces, fricciones grandes, sí, a consecuencia de que éste había incumplido sus compromisos laborales. No le pagaba a este hombre, en este caso sí, a su sobrino político, sí, no le pagaba por sus años de servicio. Este hombre se cansó de esa situación, tomó a sus esposas y se fue de ese lugar. Y ahí sí, luego el suegro salió al encuentro, pero Dios se apercibió del asunto, hizo una advertencia a Labán y Labán tuvo temor y prefirió hacer un juramento para no destruirse el uno al otro. Todo eso pasó en Mizpa. Ahora bien, dice la escritura en el verso 34 que volvió Jefte a Mizpa, dice a su casa y he aquí, algo inusual, ojo, he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Ahora, ¿qué digo con respecto a este pasaje bíblico? Mi amado hermano, si primeramente cuando Jefte hace su juramento, recuerde, él, ¿qué es lo que se había comprometido a realizar? Versículo 31, cualquiera que saliere de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de, primera parte, será de Jehová. Y seguidamente dice, y ofreceré, dice ahí, y lo ofreceré en
holocausto. Y esta es la segunda palabra que es necesaria también estudiar. El término holocausto, algo ya decía el día de ayer en la enseñanza, es una palabra compuesta, recordando que primeramente es una palabra en el idioma hebreo. Holocausto, sí, el primer término, holo, H-O-L-O, significa completo o total. Sí, completo o total. Y causto significa, sí, quemado. Quemado o quemadura. Mi querido hermano, entendiendo entonces que el término como tal significa completamente quemado, completamente ofrecido a Dios. El holocausto, mi querido hermano, conlleva pues estas dos, diríamos así, sí, estas dos condicionantes. Ofrecer algo a Dios en el fuego para que sea totalmente consumido. Ahora bien, Jefté había comprometido su alma, no su boca, su alma para cumplir este juramento con cualquier, sí, en este caso individuo, objeto o animal que saliera de su casa a recibirlo. Yo le aseguro algo, mi amado hermano. Jefté primeramente nunca había visto en una situación semejante para que su hija saliera a recibirlo tras una victoria. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No era costumbre de las mujeres, sobre todo las doncellas, sí, que salgan de su casa sin el consentimiento de sus padres. Primera parte. No era costumbre. Para que una muchacha salga más allá a hacer sus labores propias del hogar, como era, sí, por lo general el de ir a coger agua o ir a ayudar, en este caso en los campos, sí, una mujer no podía realizar conforme a la ordenanza, de este caso la cultura del pueblo, sí, un recibimiento de esta naturaleza, sí, en este caso a un hombre que hubiese ganado una batalla, sí, a favor de Israel. No había esa costumbre, ese hábito. De pronto, Jefté sí se pudo llegar a imaginar que quien le saldría a recibir era el acostumbrado, de pronto, animalito que lo recibía a la salida, sí, o al irse o al venir de sus labores diarias. De pronto Jefté vio, mi querido hermano, que eran sus vacas las que siempre estaban delante de su casa, sí, para poderlas ofrecer. Se imaginó que en este compromiso quien habría de recibirle, así, a salirle a ver, era su única hija. Mi amado hermano, él nunca tuvo en mente, sí, comprometer a su hija en semejante cosa. Pero las cosas se dieron, sí, para también poner a prueba si se llevaría o no a cabo, ¿qué cosa? Sí, el juramento que había acontecido. Es como cuando usted viene a su casa, a veces suelen a recibirlo a uno los hijos cuando están chiquitos. Ya cuando uno llega, ya los chicos están grandes, ya ni salen, ¿verdad? Las mujeres que lo salen a recibir a uno. Mi amado hermano, pero es por lo general cuando uno ya está, diríamos así, en un ambiente, diríamos ya establecido, uno sabe quién sale y quién no sale, ¿sí?, a la casa a recibirlo. Por ejemplo, ¿a usted quién lo recibe en su casa todos los días? El perro. Llama y uy, él es el que ladra. Mi querido hermano, sí, hay ciertos, diríamos, formas y estándares de vida en los cuales usted y yo ya estamos habituados y sabemos de alguna manera, sí, qué suele acontecer ya de manera hasta, diríamos, rígida o permanente. Sí, si voy a tal hora, no me encuentran. Si voy a tal hora, está tal persona. Y uno ya sabe quién está o quién lo va o no lo va a recibir. Ahora bien, cuando vemos la escritura en el versículo número, sí, versículo número 30, sí, 35, sí, dice la Biblia, y cuando él, ojo, la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡ay, hija mía! Ahora, ¿por qué esa forma, mi amado hermano, de manifestación de dolor? Porque él en el verso 31 había dicho, ¿qué cosa? Será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahora, aquí hay un dilema. Y hay muchos predicadores o estudiosos de la Biblia que tratan de interpretar el texto de una manera muy rígida y hacen alusión en que Jefté sacrificó a su hija en holocausto. Es decir, que la quemó viva para Dios. Ahora bien, ¿qué tiene esto de veracidad
bíblica? ¿Tendrá esto de pronto algún fundamento? Pues veamos qué dice la Biblia y saquemos en Dios también la conclusión. Primeramente, cuando uno va al libro de Levítico, en el capítulo número 18, el tercer libro de la Biblia, libro de Levíticos, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Levítico capítulo 18, versículo número 21. Verso 21. Dios había dado, entre muchas reglamentaciones al pueblo, había dado, sí, la siguiente directriz. ¿Qué dice? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. Obviamente cuando dice a Moloc está hablando a un dios pagano filisteo. Sí, recordando que Moloc y Quemos eran el mismo Dios. Y dice aún más, no contamines así el nombre de tu Dios. Y como que lo firma el mandamiento, dice, yo Jehová, es decir, yo te lo estoy ordenando. Sí, había una prohibición, bíblicamente hablando, sí, había una prohibición de no ofrecer hijo a Dios. En este caso, un ser humano a Dios. Y eso lo complementa aún otro libro más. En Deuteronomio, capítulo número 12, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo número 12. Leamos por favor qué dice la Escritura. Deuteronomio, capítulo número 12. Leamos por favor lo que nos dice el versículo número 31. Dice el Señor, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Ahora, ¿qué hacían ellos a sus dioses? Hablando de la gente pagana que vivía en Canaán. ¿Qué es lo que hacían? Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego. ¿A quiénes? A sus dioses. Verso número 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es decir, lo cumplirás tal cual como yo te lo estoy ordenando, sin aumentar y sin quitar nada. Ahora, la prohibición estaba ahí. ¿Qué cosa? Ofrecer hijos ¿a quién? A dioses paganos. Y obviamente no se diga al Dios Jehová, sí, al único Dios de Israel y para nosotros del mundo entero. Mi querido hermano, porque si así se hubiese llevado a cabo, entonces se hubiese adquirido una práctica pagana. Sí, donde sí se acostumbraba ofrecer seres humanos, sí, a los dioses en este caso, de la tierra de Canaán. Ahora bien, en cuyo caso dice la Biblia, cuando vamos nuevamente, por favor, a Jueces capítulo número 11, versículo número 35, dice el pasaje bíblico, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Ahora, pregunto, ¿quién fue el causante de esto? ¿Su hija o él mismo? ¿Sí? ¿Quién le mandó a abrir su boca? ¿Quién le mandó a comprometerse con su alma para hacer algo que luego, cuando ya tenía que cumplirlo, lo único que le causa, ¿qué le causó a él fue? Dolor. Como cuando alguien dice, Señor, de aquí en adelante voy a diezmar sin faltar. Llega la quincena y dice, ¡ay, qué dolor! ¿A cuánto les da dolor diezmar? ¿Ah? ¿A cuánto les da dolor ofrendar? Se meten la mano al bolsillo, están viendo las chiquititas. Ah, no, esta es de 10, dice. Esta, la que le sigue, es de 1 centavo. Hay gente que le duele la billetera para darle al Señor.
Hay gente que, mire, con dolor viene a la iglesia también. Se ha comprometido, es decir, Señor, no voy a faltar. Pero cuando ya está la hora y la mujer está que lo apura o los padres están apurando a los muchachos, ya van para la iglesia. ¡Ay, qué dolor salir del televisor! ¿Verdad? ¡Qué dolor salir del resumen deportivo! Peor si juega la selección. Y con dolor mucha gente viene a la iglesia. Ya viene, bueno, vamos, ya vamos. Y vienen así, a regañadientes. ¿Verdad? Que parece nomás como que decía, ay, ese gente que loco. No, a uno también le pasa también lo mismo. Mi amado hermano, pero todo lo que sale de nuestra boca, que ha dicho el Señor, no tardes en cumplirlo. Dios, recordando también, sacando un poquito del contexto este escenario, sí, Dios recuerde que hasta para poder ofrendar y diezmar, dice la Biblia que Dios ama al dador triste, alegre. Cuando tuvo que cumplir su voto, dijo, qué dolor que me has causado. Y tú has sido causa de ese dolor. No, mi amado hermano, ella nada tuvo que ver en el asunto. Quien se comprometió con este asunto fue el propio Jefté. Ahora bien, ¿qué debió haber hecho Jefté? Jefté debió haber roto su juramento. ¿En qué sentido? Él debió haber pedido perdón a Dios por haberse comprometido con algo que no tenía que en este caso sí obligación de hacerlo, y debió haber de alguna manera resarcido ese juramento con otra cosa, porque sí se podía hacer. La Biblia sí estipulaba en caso de hacer votos y luego querer quebrantarlos, pero había que dar algo que lo restituya. ¿Dónde está eso? Vayamos a la Escritura. Levítico capítulo 27. Cuando alguien se comprometía con algo y luego decía no puedo, sí, podía reparar el asunto. Como cuando alguien dice, hermano, cuente conmigo para la limpieza, pero no viene. ¿Ya? ¿Sí se ha dado cuenta? Levítico capítulo 27. Verso 1 en adelante. Mira, ahí dice cosas consagradas a Dios. Que obviamente cuando alguien consagra algo a Dios es porque ha hecho voto consagrando. Así como cuando la gente viene y dice, pastor, tengo un carro y lo quiero poner al servicio de la obra. Cuente conmigo. Yo digo, qué bueno, la iglesia ya tiene otro vehículo. Mentira. Hermano, venga, no puedo, dice. Estoy ocupado. ¿Y cómo es eso? Mi amado hermano, mire lo que dice el Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere, ojo, especial voto, ¿a quién? A Jehová, según la estimación, ojo, según la estimación de las personas que se hayan de redimir. Aquí viene un asunto. Cuando alguien ponía de pronto gente a cargo al servicio de Dios y por A o B motivo si el rato de la hora no lo podían involucrar a aquel que habían comprometido, la Biblia dice lo redimirá. Es decir, que pondrá algo o un costo, en este caso en sustituto de esa persona. ¿Cómo lo habría de redimir? Lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo o la moneda del santuario. Por ejemplo, mucha gente puede decir, hermano, sí, yo no puedo ir, pero aquí está, le envío este personal. Pero el rato de la hora, cuando el personal tenía que estar ahí, ¿qué pasaba? El personal no iba. Y dice, oiga, varón, ¿qué pasó? Es que justo ahorita tengo la cosecha del arroz y tengo a toda la gente recogiendo arroz. Digo, ¿y la obra? Bueno, no sé, pues hermano, ahí vea usted. Ahí no era ningún vea usted, tenía que redimir. ¿Y cómo tenía que redimir? A ver, ¿con cuánto me comprometí? Con 10 personas. Chuzo, ¿qué? A ver, 10. A ver, ¿cuánto gana cada uno? Por ejemplo, $1. Ya, 10, tenga pastor, $10. Vaya y contrate 10 hombres y haga la obra. Así se redimía. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo en el nombre del Señor? ¿Verdad? Duro, ¿no? Pero así es.
No lo pudo hacer, pero buscaba la forma. ¿Para qué? Para reparar el daño. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el versículo número 4 del capítulo 27 de Levítico, y la estimarás también en cuánto dinero, en 30 ciclos. ¿Y era el caso de quién? De Jefte. Jefte, mi amado hermano, se había comprometido y ahora al ver a su hija, diríamos así, embarrada en el asunto que él mismo creó, ahora se quejaba y se lamentaba. Él debió, en sabiduría de Dios, debió haberla redimido. Sí, pero recuerde, él mismo creó todo este lío. En el versículo número 6 en adelante, bueno, ya léalo en su casa porque ahí viene una larga lista de redimir. Sí, porque se redimía hasta los ancianos, le cuento. Y aún hasta la gente pobre tenía que ser redimida. Cuando el pobre de pronto en su pobreza decía, Señor, te ofrezco tal cosa para el rato de la hora, pero no tengo ni 2 reales. ¿No? Mi querido hermano, para ellos también había una salvedad. El sacerdote enviaba una comisión y conforme a la calidad y la pobreza de la persona se estimaba un precio para redimir. Mi amado hermano, todo eso ya la ley lo contemplaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que somos emocionales. ¿Sí? Cuando estamos bien contentos, hermano, prácticamente como que mi casa y yo sirve a Jehová. Cuando estamos contentos. Cuando nos toca, ¿sí? Y estamos tristes, vaya a ver quién sirve a Jehová. Toditos se quedan. Mi amado hermano, en Jueces capítulo 11, este hombre pues al ver que su hija, sí, estaba en un acto prácticamente que no se podía desligar. Ahora entendemos por la Escritura de que él había hecho, sí, un pacto a Dios diciendo que también lo leo, verso número 11. Si no lo dedicaba a Jehová, dice, será de Jehová o lo voy a consagrar a Jehová y lo ofreceré. ¿En qué cosa? En holocausto. Ahora, muchos, como le menciono, dicen que Jefte mata a su hija y no es así. El término está de alguna manera sacado de contexto. Primera parte, cuando leemos el verso 31, donde dice, será de Jehová. La última parte, por favor, acompáñeme. Y dice, y lo ofreceré. Sí, esta palabrita y cambia en diferentes versiones bíblicas. Por ejemplo, y llévese el apunte. Sí, en la Biblia de las Américas no dice y. Sí, hablando en la última parte que dice, y lo ofreceré. Dice, lo ofreceré en holocausto. Y ese solo cambio dice mucho. Y ya vamos a ver de qué se trata. También en la Biblia latinoamericana, en la versión latinoamericana lo ofreceré en holocausto. Tan solamente este mero cambio de una sola letrita de I a O tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque habían 2 alternativas para poder dedicar a Jehová. La primera, consagrándolo, y la segunda, ofreciéndolo en holocausto. Es decir, que si hubiese salido a recibirlo, sí, a Jefte, una cabrita, ¿qué tenía que hacerla? Era ofrecerlo en holocausto. Pero si salía un empleado, tenía que consagrarlo a Jehová. Miren la gran diferencia. Por solo cambio de una pequeña, sí, letra. Sí, de una pequeña vocal, del I al O. Mi querido hermano, sí, este término pues da la apertura de que Jefte podía o sacrificar en holocausto o consagrarlo a Jehová. Ahora, si su hija había salido, obviamente la segunda opción no era la viable, sino la primera. Consagrarla o dedicarla al Señor. Ahora, sigamos leyendo el texto. Versículo número 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra. Ahora, esto sí es muy importante. Le he dado a palabra a Jehová y no podré retractarme. Y eso sí es loable en Jefte. Más allá de si cometió o no cometió de manera arbitraria, si un compromiso innecesario. Pero algo es seguro, él quiso honrar su palabra. ¿Honras tú también tus juramentos a Dios, aun cuando a veces se salen fuera de los marcos
bíblicos? ¿O eres de aquellos que te comprometes un día en una cosa y mañana estás totalmente en otra cosa? Pastor, cuente conmigo, llámeme que ahí estoy, venga varón, no puedo. Chus, ahí. Pastor, cuente con mi apoyo, cuente con mi ayuda, yo voy a estar ahí, o yo simplemente, mis fuerzas, o de pronto hasta mi ofrenda va a llegar, pero tranquilo. Pero el rato de la hora. Recuerde, mi amado hermano, que aquí, como suelo también yo enseñar, decir desde el altar, aquí no es como iniciamos nuestra carrera en Cristo, aquí es como se logra culminar la vida cristiana. Nuestra vida cristiana, mi querido hermano, si bien es cierto, puede empezar muchas veces con muchas fallas, con muchos, en este caso, fracasos, pero en el caminar vamos enmendando, vamos aprendiendo, vamos corrigiendo. ¿Para qué? Para al final llegar con la frente en alto en Cristo Jesús. Yo sé que al inicio uno quiere hacer de todo en la iglesia porque está aparentemente enamorado de su Señor. Y digo aparentemente porque cuando pasa el tiempo se pierde el encanto en el cristianismo. Yo no sé, pero se sobreentiende que cuando uno se casa bien enamorado, ¿verdad que así es? Y por eso decide casarse. Pero para pena muchas veces, al pasar los años, en vez de que el amor suba a la revolución, la intensidad, ¿qué hace? Más bien, cuando ya tienen años, dicen, uy hermano, yo ya no siento lo mismo. Cuando se sobreentiende que mientras más tiempo juntos deben de tener más amor el uno para el otro. Ahora, si esto lo pasamos al ámbito espiritual, cada año que usted vive su vida cristiana debe de estar más enamorado ¿de quién? De Cristo, del Señor, de su Espíritu, de nuestro Padre Celestial. Cada día debemos de estar más locos por Cristo. Obviamente más locamente enamorados por el Señor. Y en cuyo caso nuestra forma de servir y nuestra forma de identificarnos como cristianos también debe de ser más apasionada que antes. Si antes empezábamos barriendo, ahora, mi amado hermano, ahora estamos predicando su palabra. Si antes nos daba gusto coger un trapito y sacar brillo, o sea una esquina de un rincón de la iglesia, ahora estamos llevando vidas a Cristo apasionadamente. No importa si llueve, no llueve, hace sol, no hace sol, siempre vamos a estar ahí por causa del Señor. Todo esto, mi querido hermano, pasa muchas veces a diario en nuestras vidas. Y dice la Biblia en el versículo número 35 que ahora él le decía a su hija, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Números capítulo 30, ya un texto que lo leímos, pero que es necesario volverlo a recordar. Pero solamente leamos el verso 2. Números 30, versículo número 2. Recuerde, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Verso número 36. Ahora, es sorprendente la manera de reaccionar de la hija de Jefte. Ella bien pudo haber dicho, ese fue tu compromiso, pero no el mío. ¿Verdad? Recuerde que el pecado del padre no lo llevará el hijo, ni el pecado del hijo lo llevará su padre. Tú te comprometiste e hiciste un voto donde estabas ligando la vida de otra persona. Es tu problema. Por último, si quieres enmendar, ¿qué tenía que hacer? Redime. Nadie te metió en esto. Redime. Es como decir, pastor, yo quiero servir en tal área. Perfecto, venga y sirve. Pero con el pasar del tiempo disminuye o falta, o ya no da con la misma intensidad. Si te sientes así, ¿qué tienes que hacer con tu Dios? Redimir. Si no puedes tú, envía a alguien que lo haga y lo haga con amor, pero no quejándote. ¿Sí? Mucha gente pues se sirve así. Ahora, no quiero solamente concentrarme aquí en la iglesia. A mí siempre los ejemplos diríamos que me dan el gusto de poder hacer de la enseñanza algo mucho más
amigable. ¿Sí? Usted puede, mi querido hermano, coger una escoba al inicio y barrer con qué amor, ¿verdad? Puede hacerlo, pero hermano, con pasión. Está que le da en una misma esquina. Pero ya está limpio, no importa, es para mi Señor. Media hora en una esquina, bueno, le digo, está bien. Pero también con el pasar del tiempo, baja la intensidad y barres. Ya, hermano, ya está, ya. ¿Qué pasó? Ya está, mire. Y ahí están las cáscaras y todo y eso. Si ya usted se siente con esa naturaleza de servicio, no tenga la menor duda de que desplácese y dele oportunidad a otro que haga algo mucho más excelente para el Señor en su servicio. Recuerde, allá afuera hay un adagio que creo que tiene bastante consistencia. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Hasta el pastor, hermano. Sí, uy, que si el pastor se muere, ¿qué pasaría? No, la iglesia sigue, hermano, tranquilo. Porque usted tiene puesta su fe no en el pastor, sino en Dios, en Cristo. Amén. Nadie, mi querido hermano, sí es indispensable. Ni afuera en el mundo, ni tampoco aquí en la iglesia. Amén. Somos necesarios, claro que somos necesarios, porque se necesita del pueblo para poder, en este caso sí, laborar, trabajar dentro de la obra. Unos están aquí, hay otros hermanos que están arriba, predicando, enseñando, lidiando con niños, llevándolos al baño, limpiándolos. ¿Verdad? Y muchos podrían llegar a decir, hermano, si no lo limpio yo, no hay quien limpie. Mentira, váyase y va a ver cómo aparece otro que lo va a limpiar también. Y de pronto lo va hasta bañar, algo que usted lo hacía, pero ya no lo quiere hacer. Mire, así de sencillo. Mi querido hermano, entienda, sí, en Dios, que no hay mejor cosa que hacer todo lo que se hace en el Señor con amor. Hasta para venir a sentarse en esa banca, en esa silla. No es lo mismo estar en una silla esperando que, quiero terminar el culto, quiero hacer, que estar, Señor, sigue, yo no me quiero ir de aquí, sigue ministrando, sigue hablándome, yo sé que es duro, pero tú me amas y lo dices para mi bien. Mire, esa es la gran diferencia, mi querido hermano, esa es la gran diferencia. ¿Cómo vienes a la casa de Dios? ¿Con ansiedad o con queja? Mi amado hermano, dice la escritura en el versículo número 36. Entonces, ¿qué hizo esta muchacha cuando escuchó el voto que él había dado a su padre? Dice la Biblia, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Me encanta esto, porque eso demuestra que esta hija era una hija, diríamos, permanentemente sujeta y obediente. ¿A quién? A su padre. No dijo que sí, que eso de ir a la iglesia es para ti, que yo qué culpa tengo de haber nacido en este hogar cristiano, ándate tú, que déjame a mí. No. Le prometiste algo a Dios y me involucra a mí también, pues perfecto, haz conmigo conforme a lo que tú has prometido. Eso es obediencia, eso es sometimiento. Amén, eso es amor. Dice la Biblia que ella le responde a su padre, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho, ¿qué cosa? Mire, ¿qué fue lo que ella vio? No fue egoísta. Ella no dijo, no, que es mi vida, que es mi tiempo, que son mis cosas. ¿Cómo vas a llevarte el televisor mío para la iglesia si eso es mío, que tú me lo regalaste? ¿Verdad que así a veces nos ponemos? Y en casa. Mi amor, mira que aquí tenemos 2 juegos de sala. Uno llevémoslo para un hermano que no tiene. No, que deja ahí, que con esfuerzo, que con lo... Ya, déjalo ahí. Viene un incendio y se quema todo. Y no se perdieron uno, perdieron los 2. Mi amor, mira, tienes como 50 pares de zapatos. Mira que la hermana va siempre con el mismo par. Déjamelos ahí, pero no los usa, no importa que están. Se muere, le cortan los pies y ni zapatos se pone. En el ataúd no van a entrar los 50 pares, se los aseguro.
¿Verdad? ¿Qué le cuesta, vea, quedarse con 49 pares y coger uno y decir, hermana, tenga, póngaselo? ¿Verdad que es así? Tiene como 30 corbatas, no se pone ni una, ni el domingo viene con corbata, pero ahí las tiene y no las da a quien las puede usar. Mi amado hermano, esta situación penosamente sí afecta la condición de vida de un hijo e hija de Dios. Porque no le estoy hablando al pueblo inconverso, al pueblo que no tiene a Dios como su eje central de vida. Estoy hablando a gente convertida al Señor. Está hablando en este caso, sí, la hija de Jefté le dice, no importa, no, esto, lo que has hecho para con Dios, comprometerte, me ha involucrado, pero no importa porque yo estimo algo superior a este acontecimiento. Dios ha dado, dice ahí, venganza, sí, a su pueblo. No fue egoísta, estimó como mayor riqueza el beneficio o el bienestar de los demás. Dice en el versículo número 36, ya que en la parte final, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió ella a hablar ¿a quién? Volvió a hablar a su padre. ¿Y qué le pidió? Algo le pidió ella antes de que se cumpliera el voto. Concédeme esto, le dice ella. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes. Y mire, y por eso digo que no hubo un sacrificio humano, por el contexto. ¿Qué dice el contexto? Y llore mi virginidad, yo y mis compañeras, es decir, y mis otras amigas o doncellas que me acompañan. Mi amado hermano, era una costumbre en Israel, de acuerdo también a lo que se estipulaba en la Escritura, ¿sí?, de que cierto tipo, diríamos así, de personas, voluntariamente, sobre todo mujeres, pasaran de lleno en la casa de Jehová, con el aval de sus padres. Acompáñeme a la Biblia y veamos, sí, estos ejemplos. Primeramente, en Éxodo capítulo 38. Qué bueno que la Biblia es la que nos guía. Éxodo capítulo 38. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Qué bueno. ¿Lo tiene ya? Verso número 8. También, sí, esto habla del mobiliario del templo, ¿no? También hizo la fuente de bronce y su base de bronce también. ¿Qué había en el interior de esa base? De los espejos, ¿de quiénes? De las mujeres que velaban a la puerta, ojo, velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres, al igual como pasó con la vida de un niño, hablando del profeta, el gran profeta Samuel. Recuerde que Samuel también fue dedicado desde el vientre de su madre, ¿a quién? Pero ella pidió también una concesión. ¿Cuál fue esa concesión? Permíteme destetar primeramente a mi hijo y una vez que pase el periodo en este caso del destetamiento, lo llevo, o el periodo de la lactancia, lo llevaré al templo y ahí vivirá. En el templo habían habitaciones para personas que habían dedicado voluntariamente su vida al Señor. Y mujeres velaban, mi amado hermano, constantemente, ¿sí?, como doncellas sirviendo, ¿sí?, en el tabernáculo de reunión. Penosamente, aún dentro del tabernáculo, habían hombres inescrupulosos como los hijos de quienes, de Elí, Ofni y Fines, que se aprovechaban de las mujeres. ¿Sí? Eran grillos. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente, acompáñenme rápidamente. ¿Cuántos saben que a la casa de Dios hay que buscar de Dios y no de las mujeres, ni tampoco de los muchachos? Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, verso número 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. ¿Con quiénes?
con las mujeres que velaban, ojo, velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta costumbre había en Israel. Sí, cuando una muchacha quería dedicar su vida al Señor, si tenía el consentimiento de sus padres, diríamos, si lo queremos llevar al lenguaje de la religión tradicional, eran como monjitas. Véalo así, de esa manera. Y el tabernáculo se vendría a constituir como un monasterio. Y ahí ingresaban y dedicaban toda su vida al Señor. Ahora, dice la Biblia, cuando vamos al versículo número de Jueces, capítulo 11, sí, versículo número 37, ella le dijo a su padre, volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Ahora, aquí hay algo curioso. Este voto llegó a afectar a Jefte toda su vida y creo que se acordó por toda su eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque Jefte no habría de ver ni un solo hijo como descendencia por medio de este juramento, siendo ella su única hija. Sí, es decir, que se privó de poder ver, en este caso, conforme a su hija, descendencia. Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo número 38, él entonces, ¿qué le dijo a esta muchacha? Sí, ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, verso 39, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Todos podríamos leer el verso 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar o a llorar, sí, a la hija de Jefte, Galadita, 4 días en el año. Sí, pero ella cumplió su voto y estuvo de por vida viviendo al servicio de la casa de su Dios. Amén. Si el Señor habló a tu vida, mi querido hermano y hermana, puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Qué bueno que es Dios. Oremos. Amado Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa con la que hoy has podido ministrar mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque me has hecho entender que cuando abro mi boca, debo estar más atento a los compromisos que de ellas salen. De hecho, oh Dios, quisiera en esta misma mañana leer lo que dice Eclesiastés capítulo 5.